clínicos, ¿sí? Nosotros, estas dos últimas clases, hemos tratado de recapitular todo lo que es función cardíaca, ¿sí? Hemos vuelto a ver qué es un ciclo cardíaco, cuál es su definición, cuáles son las etapas que transcurren durante el ciclo cardíaco, ¿sí? ¿Qué significa la sístole? ¿Qué significa la diástole ventricular? ¿Qué comprenden cada una de esas etapas? Hemos visto volúmenes, ¿sí? Volumen telediastólico, volumen telesistólico, ¿sí? Ahora nos toca ver, finalmente hemos visto también disfunción valvular, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de las válvulas? ¿Cuál es, hemos visto de manera general cuando ocurre alguna falla a nivel valvular? Entonces, si nosotros queremos llevar eso a la práctica, lo vamos a ver mejor, vamos a interpretar mejor todos estos trastornos fisiológicos, si vemos casos clínicos, ¿sí? Lo vamos a ver en un modelo de simulación, sí, más adelante. Pero ahora interpretemos la clínica. Interpretemos qué pasa en cualquier función cardíaca cuando disminuye, por ejemplo, el gasto cardíaco, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay aumento de la resistencia periférica? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay aumento de la poscarga? ¿Qué pasa si disminuye el volumen sistólico? ¿Sí? ¿Qué pasa si hay alteración de la contractilidad cardíaca? ¿Qué pasa en todos estos eventos que nosotros hasta ahorita lo hemos venido describiendo? ¿Sí? Veamos qué alteraciones fisiológicas, ¿sí? De todo lo que hemos hablado nosotros hasta ahora, que es normal, ¿qué pasa si hay alguna de estas alteraciones? ¿Qué patologías, qué repercusión clínica tienen estas alteraciones fisiológicas en la función cardíaca? ¿Sí? Y los vamos a ver en 3 casos clínicos que los vamos a desarrollar junto con ustedes. ¿Ya? En la práctica siempre procuramos que sea un poquito más el estudiante el que trabaje, el que haga el análisis. Por supuesto, con la tutoría del docente. Pero fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el análisis de casos clínicos, ¿sí? Vamos a analizar casos clínicos reales, 3. Nos vamos a dividir en 3 grupos, ¿sí? Para ver las alteraciones fisiológicas que ocurren cuando existe un trastorno de la función cardíaca, número 1, el primer caso clínico. Número 2, cuando existe un trastorno en la contractilidad cardíaca, ¿sí? ¿Qué repercusión clínica tiene eso? Número 3, ¿qué alteraciones ocurre? ¿Qué alteraciones fisiológicas cuando existe un trastorno de la función valvular cardíaca? ¿Sí? Veamos justamente así como hemos visto en el orden de la teoría. Esta discusión lo vamos a llevar de casos, lo vamos a llevar a cabo en grupos, ¿sí? En esto los estudiantes, ¿qué buscamos de los estudiantes? Que los estudiantes apliquen sus conocimientos de fisiología, ¿sí? Lo que ya sabemos de gasto cardíaco, ¿sí? Ciclo cardíaco, función valvular, que lo podamos llevar a que apliquemos, esos conocimientos de fisiología y lleguemos a un posible diagnóstico de las alteraciones de la función cardíaca, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando nosotros vamos a tener un caso muy particular por cada grupo, pero veamos qué alteraciones, qué repercusión clínica genera, por ejemplo, la disminución del gasto cardíaco, ¿sí? El gasto cardíaco, ¿qué era el gasto cardíaco? ¿Quién recuerda? Hemos definido varias veces. Creo que era la rutina. Bien, tiene que ver además con tiempo, está muy bien, pero tiene que ver con tiempo. El gasto cardíaco era la cantidad de sangre que volvía al corazón ¿en cuánto? En 1 minuto. ¿Sí? Y que de aproximadamente es de cuánto? ¿De cuánto volumen? 5 litros. ¿Sí? ¿Sí? 5 litros. Entonces, diferente a los eventos, al ciclo cardíaco, que son los eventos que ocurren
grupos vamos a analizar. Vamos a ir describiendo los casos y cada grupo va a ir eligiendo qué quiere ver, ¿sí? ¿Qué alteraciones clínicas nos producirán cada uno de estos casos? Porque, perdón que me retengo un poquito, o sea, ¿qué sentido tiene que nosotros conozcamos la fisiología si no lo aplicamos? Si no podemos, si no lo llevamos a la parte práctica. ¿Y cómo lo vamos a llevar? Cuando nosotros veamos alteraciones en esa fisiología normal que hemos aprendido, ¿sí? Entonces, el primer caso clínico, vamos a estudiar una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Veamos qué pasa en la insuficiencia cardíaca congestiva. Patología muy frecuente. Ustedes de médicos, lo primero que van a ver va a ser esto. Cualquier trastorno cardiovascular, esto, ¿no? Entonces, con más razón la tenemos que repasar. No vamos a ir, no sé qué, porque a ustedes les faltan muchos pasitos para llegar. Por eso aquí no dice que ustedes van a llegar a un tratamiento, ¿no es cierto? Solo dice, vamos a llegar a un posible diagnóstico, ni siquiera dice a un diagnóstico certero, ¿correcto? Porque estamos en ese proceso, ¿sí? Bien, entonces, primer caso clínico, insuficiencia cardíaca. Esos son los datos que tenemos nosotros de este paciente y nosotros, fíjense que ahí no se preocupen que yo otra vez les voy a pasar porque son 3 casos clínicos, el primer grupo va a desarrollar eso, sino que quiero que vayamos viendo con cuál caso clínico se sienten más cómodos y cuál les gustaría investigar, ver un poquito más, ¿sí? Fíjense que en este primer caso clínico tenemos un paciente masculino, 72 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus. Hipertensión, ya he visto algo de hipertensión, ¿sí? Ya algo, recuerdo de la resistencia vascular periférica, ¿sí? Bien, del aumento de la poscarga, ¿no es cierto? Bien, tengo un dato importante ahí. Siguiente, otros datos en la historia clínica, dice el paciente refiere fatiga y disminución de la tolerancia al ejercicio en los últimos meses, ¿no? Datos relevantes. Veamos qué encontramos en lo que sería el examen físico. Presión arterial, fíjense, 160/90, súper alto, ¿sí? Si nosotros tomamos parámetros término medio, ¿sí? 120 es la sistólica y 90 la diastólica, ¿sí? Eso es un término medio. ¿Qué otro dato importante? Una frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto. Hay otros signos clínicos que no los vamos a tomar en cuenta todos, pero fíjense esta, ingurgitación yugular, ¿sí? ¿Recuerdan las venitas que vuelven el corazón? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una resistencia para el ingreso de la sangre por la vena cava? ¿Sí? Ese signo, y eso lo vamos a ver por eso en cada grupo, la ingurgitación yugular, cuando la sangre le cuesta regresar al corazoncito, ¿sí? Edema, con fobia, miembros inferiores, mal manejo de volumen, ¿sí? Porque quizás la bomba no está funcionando bien, ¿sí? Y fíjense un dato importante ahí, S3 o R3 presente en la auscultación cardíaca, ¿sí? Vamos viendo esos datos, veamos cuál caso clínico nos gusta más. En este primer caso clínico, los estudios de imagen, la radiografía de tórax me muestra una cardiomegalia, el corazoncito súper grande, ¿sí? Súper grande. Segundo dato, congestión pulmonar lo vamos a ver, o sea, no vamos a pedir nada de lo que ustedes no hayan visto. Congestión pulmonar nos toca ver el respiratorio. Ecocardiograma, y fíjense ahí, otra vez volvemos a hablar de algo que habíamos visto en la teoría. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo está reducida. Recuerden que lo normal era 60%. Aquí está 35%, ¿sí? Con una dilatación ventricular izquierda e insuficiencia mitral leve, ¿sí? ¿Cuál es la tarea de ustedes? Ese es el caso clínico. ¿Cuál es la tarea del primer grupo? Analizar cómo la hipertensión crónica, arterial crónica, ¿sí? Contribuye a la disfunción miocárdica. ¿Bien? Entonces, esa es nuestra primera tarea. Segunda, relacionar los hallazgos auscultatorios, es decir, S3 o R3,
con la disfunción ventricular. Y número 3, interpretar la fracción de eyección reducida y su implicación en la función de bomba cardíaca. ¿Sí? Primer caso clínico. Segundo caso clínico. Trastorno de la función valvular. ¿Sí? Otra patología frecuente, las estenosis, ya sea de aorta o la alteración de la función valvular, de cualquiera de las válvulas. ¿Sí? Auriculoventriculares o semilunares. En este caso, semilunar, ¿no? De la válvula aórtica. Fíjense, este es otra paciente, 80 años, con antecedente de hipertensión arterial, presenta síncope de esfuerzo. Eso lo vamos a ir viendo con el grupo, pero síncope quiere decir que el paciente presenta episodios de desmayo, pierde la conciencia. Recuerda cuando nosotros veíamos la estructura del corazón, ¿sí? Las cavidades cardíacas, de la aorta nacen tres troncos arteriales grandes, ¿es correcto? Sí. Y esos troncos brindan irrigación sobre todo a ¿qué? Cabeza, ¿sí? ¿Correcto? Miembros, algo de tronco, pero sobre todo cabeza y miembros superiores. ¿Estamos de acuerdo? De manera general, súper. Entonces, tiene que ver por ahí. ¿Bien? El síncope es eso, es los episodios de desmayo. Angina de pecho o disnea de esfuerzo. Angina de pecho es dolor de pecho. ¿Sí? Dolor de pecho. Refiere episodios de mareos y palpitaciones. ¿Sí? Eso en la historia clínica. Los hallazgos clínicos, fíjense, el paciente tiene hipertensión, 140-90 presión, y tiene un soplo sistólico. ¿Recuerdan que habíamos hablado de que solo hay un primer y segundo ruido? ¿Sí? Cuando hay un tercer o cuarto ruido, ¿es normal? No, es patológico. Y normalmente, ¿qué nos indicaba un soplo? Una disfunción valvular. ¿Sí? Las válvulas, los tercer o cuarto ruidos son soplos cardíacos. ¿Sí? Entonces, cuando hay una disfunción valvular, recuerdan que ayer decíamos nosotros, la función valvular la valoramos por la auscultación cardíaca. ¿Sí? Cuando nosotros vamos y auscultamos un corazoncito y solo hay primer y segundo ruido, estamos bárbaros, estamos geniales con esa función cardíaca. ¿Sí? Es decir, las válvulas están impecables. ¿Sí? Pero cuando escuchamos algún otro ruido cardíaco que hace referencia a un soplo, eso no es normal. Es significativo de una alteración de la función de las válvulas cardíacas. ¿Sí? Y este pacientito justamente tiene eso. Bueno, aquí están sus estudios de imágenes de estos pacientes. Esto es solo como de manera general para ilustrarles el caso clínico, porque sería, o sea, yo les puedo decir, hacen insuficiencia, estenosis aórtica y no les doy más parámetros, no va a ser tan divertido, ¿sí? En el estudio de imagen, fíjense cómo se ve, qué podríamos encontrar en una estenosis aórtica. El ecocardiograma nos muestra engrosamiento y calcificación de la válvula aórtica, bien, con reducción del área valvular, es decir, de su radio, de su lumen, ¿sí? Y un gradiente de presión transvalvular elevado. O sea, cuando algo está estrecho, cuando el radio de algún vaso es estrecho, ¿sí? Genera que la presión aumenta su presión y no permite el paso normal de flujo sanguíneo, ¿sí? Y el electrocardiograma muestra hipertrofia ventricular izquierda, los resultados de laboratorio normales en sangre y el enfoque fisiológico. ¿Qué va a desarrollar este grupo? Número 1, explicar el impacto de la estenosis aórtica en la poscarga ventricular izquierda, ¿sí? Entonces, recuerden que hemos hablado de poscarga, ¿sí? Veamos un poquito más, profundicemos un poquito más en poscarga, ¿bien? Para poder explicar qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa en la estenosis, qué alteración en la estenosis aórtica, qué alteración fisiológica ocurre en esta patología, ¿sí? Siguiente, relacionar los síntomas de síncope, angina de pecho con la fisiopatología de la estenosis aórtica, es decir, que tiene que ver
la pérdida de conciencia, el desmayo, ¿sí? Con una estenosis de la aorta, ¿sí? Con una falla en la válvula de la aorta. Interpretar el soplo sistólico, que es justamente cuando existe una alteración de la función valvular, y eso lo van a decir ustedes, ¿no? Y explicar un poquito el porqué de la hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Si hay resistencia a nivel de la válvula, ya hemos hablado un poquito de eso, ¿qué le pasa al músculo cardíaco? ¿Sí? Si el músculo cardíaco tiene que esforzarse todo el tiempo, ¿qué le va pasando? Se hipertrofia, muy bien. Entonces, eso es lo que queremos ver, ¿sí? Eso queremos ver en estos casos clínicos. Que le demos aplicación clínica a lo que nosotros conocemos de la fisiología normal. Y el tercer grupo, la miocardiopatía dilatada, ¿sí? Este es otro pacientito, 55 años, relativamente joven, ¿sí? Que presenta disnea de esfuerzo progresiva, quiere decir que cada vez le cuesta más. ¿Qué es disnea? ¿Quién sabe qué es disnea? Dificultad para respirar, ¿sí? La disnea es cuando alguien tiene dificultad para respirar, disnea, ¿sí? Entonces, presenta disnea de esfuerzo progresiva, edema en miembros inferiores, fatiga, ¿sí? Refiere palpitaciones, mareos, ¿bien? Presenta dificultad para respirar. La función cardíaca está muy relacionada con la función respiratoria. Los hallazgos clínicos, la presión arterial igual. Esta presión dentro de parámetros normales, ¿no es cierto? No se torna elevada. La frecuencia cardíaca al límite, 100 latidos por minuto, ¿sí? Los crepitantes basales lo vamos a dejar porque eso vamos a verlo en respiratorio, ¿sí? Edema con fobia en miembros inferiores, quiere decir que este paciente está acumulando líquidos. Tercer ruido presente a la auscultación cardíaca. Si ustedes se fijan, jóvenes, la mayoría de los signos clínicos tienen un parecido, ¿no es cierto? Fíjense que algunas patologías tienen la misma sintomatología. Estudios de imagen, ecocardiograma, fíjense lo que muestra el ecocardiograma. Como esta es una miocardiopatía dilatada, ¿sí? El ecocardiograma muestra dilatación de las 4 cavidades cardíacas. ¿Bien? Las aurículas, los ventrículos, todos están dilatados. La fracción de eyección, PEVIS es la fracción de eyección, está reducida a un 25%. Si lo normal de la fracción de eyección, ¿sí?, es el 60%, está reducida a menos de la mitad. Imagínense los síntomas que debe provocar este cuadro clínico, ¿no? Bien, también hay insuficiencia mitral y tricuspidia. Los resultados del laboratorio, todo dentro de parámetros normales. El enfoque fisiológico, ¿qué va a desarrollar el grupo número 3? Explicar los mecanismos, ¿sí?, en este caso fisiológicos, de la disfunción ventricular y la insuficiencia valvular, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bien, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre la miocardiopatía dilatada? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el corazón tiene las cavidades muy grandes y por tanto pierde esa elasticidad para contraerse? O sea que el mecanismo de Freiling-Starling estará presente aquí si las cavidades cardíacas están completamente dilatadas. Es como cuando vieron el elástico tiene cierta tensión, pero cuando nosotros lo estiramos demasiado, pierde esa tensión, ¿sí? Entonces es muy similar al mecanismo de Frank-Starling. Mientras esté presente esa tensión, que es cuando uno lo estira el elástico, vuelve a su tamaño normal, está presente el mecanismo de Frank-Starling. Pero cuando esas fibras se han destruido por lo que fuera, se han lesionado con el tiempo, ya no tienen esa fuerza esa elasticidad normal, esa tensión que se genera con esa contracción, se dilata. El corazoncito se dilata y por tanto ya no tiene esa fuerza para impulsar la sangre. ¿Bien? Entonces, explicar los mecanismos fisiológicos, fisiopatológicos de la disfunción ventricular izquierda, ¿sí?
y la insuficiencia valvular y relacionar los síntomas de la disnea, el edema, la fatiga con la fisiopatología de la miocardiopatía dilatada. ¿Qué pasará? Y un dato más, explicar la presencia del tercer ruido cardíaco, ¿sí? Porque también había una disfunción, el ecocardiograma muestra, ¿no es cierto? Fíjense, insuficiencia de dos válvulas importantes, la mitral y la tricuspidia, o sea que este corazoncito está bastante deteriorado, ¿no es cierto? Perfecto, esos son nuestros casos clínicos.